Hace 249 años, se abrió una enorme puerta dimensional en los cielos y, desde esa puerta, descendieron demonios. Tras llegar al planeta, los demonios declararon inmediatamente que estaban invadiendo a la humanidad. Los aterradores demonios comenzaron a masacrar humanos, marcando así el inicio de la invasión demoníaca. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, la Alianza Ortodoxa formó una unidad conocida como el Cuerpo de Exterminio de Demonios Celestiales Ortodoxos. Esta unidad declaró que eliminaría a los demonios, y 3 días después, se enfrentaron a las tropas demoníacas en Hanoi. Esto no terminó bien para los humanos, ya que fueron aniquilados por los demonios, quienes eran mucho más poderosos. Un año después, la mitad de las personas de las llanuras centrales había sido exterminada. Luego, los artistas marciales ortodoxos y no ortodoxos unieron fuerzas para formar la última línea de resistencia en Sichuan. La batalla fue tan intensa que duró más de medio mes, pero al final, el 90% del ejército de resistencia fue eliminado. Esto llevó a la aniquilación del 90% de los artistas marciales de las llanuras centrales. Los sobrevivientes restantes fueron esclavizados por los demonios y arrastrados al reino demoníaco. Entre los arrastrados al reino demoníaco estaba nuestro protagonista, Beón. 5 años después, algo impactante le ocurre. Beón no podía usar su energía interna desde su nacimiento, pero cuando los demonios lo sometieron a un doloroso experimento, fue clasificado como una especie rara. Después de varios experimentos y lavados de cerebro, Beón se convirtió en parte del ejército de subyugación del reino demoníaco. Pasaron décadas con Beón activo en el ejército demoníaco. Participó en la invasión de otras dimensiones y llevó a cabo matanzas masivas. Beón continuó eliminando personas y, 75 años después, fue reconocido por sus contribuciones, convirtiéndose en comandante entre los demonios. 120 años después de su ascenso, finalmente descubrió lo que había ocurrido en su dimensión de origen. Esto enfureció a Beón, y durante 50 años buscó la manera de manifestar una técnica especial. 65 años después, Beón lideró una rebelión. Había tomado su tiempo para prepararla, pero una semana después de iniciarla, fracasó. Todos sus soldados fueron aniquilados. Incluso Beón fue brutalmente golpeado mientras se encontraba frente al rey demonio, Trarant. El rey demonio se burla de Beón, diciéndole que es una decepción. Le dice que arriesgó todos sus logros en el ejército solo para intentar una rebelión débil. Trarant llama a Beón por su nombre demoníaco, Wix, pero en su estado debilitado, Beón le grita al rey demonio que no lo llame así. Trarant continúa diciéndole a Beón que no lo comprende. Ha pasado mucho tiempo observando a los humanos y, aunque son una especie más débil, admite que poseen un gran rasgo, su obsesión por sobrevivir sin importar la situación. Considera esto como la única fortaleza verdadera de los humanos. Luego le pregunta a Beón por qué decidió actuar de forma tan imprudente tras todos esos años. Beón responde que lo hizo porque quería luchar contra Trarant. Quería conocer su fuerza para estar mejor preparado la próxima vez. Trarant se sorprende y admite que la perspectiva de Beón es interesante, pero lo considera un tonto. Le asegura que no tiene intención de perdonarlo y que no hay salida para él. Por su parte, Beón está convencido de que no morirá a manos de Trarant. Con sus últimas fuerzas, activa la técnica en la que ha trabajado. Inmediatamente se abre un portal púrpura en los cielos. El portal cubre a Beón, y Trarant reconoce el poder que está usando. Aparentemente, Beón usó una técnica llamada regresión temporal. Esta es una autoridad de Noizerun, un antiguo dios maligno. Trarant finalmente se da cuenta de que Beón soportó derrotas y humillaciones durante 200 años solo para tener la oportunidad de usar esa técnica. Antes de que el portal sea abierto completamente, Beón le dice arrogantemente a Trarant que estará más preparado para su próximo encuentro. Le asegura que va a derrotarlo a él y a todos los demonios existentes. Trarant, cubierto en fuego y con una apariencia aterradora, se ríe a carcajadas al oír esto. Luego le dice a Beón que espera con ansia su próxima batalla. Trarant admite que Beón es el único humano que ha reconocido, y por eso está emocionado por ver lo que Beón aportará en su siguiente encuentro. El portal de regresión temporal finalmente se activa y Beón es llevado al pasado. En las llanuras centrales, Beón cae en un edificio de artes marciales. Gracias a la técnica que utilizó, ha retrocedido 10 años antes de que los demonios llegaran. Resulta que el edificio en el que cayó es una de las academias de la Alianza Ortodoxa, llamada Academia de la Primavera del Dragón. Un día después, la gente en la academia cree que un rayo fue la causa del daño en el techo. Mientras lo reparan, 2 chicos comentan que no creen que un rayo haya destruido el techo. Además, el rayo solo golpeó a una persona, alguien que consideran un perdedor, nuestro protagonista. Beón es un viceinstructor en la academia, y una vez fue un huérfano traído por el médico Himbek. Todos lo conocen como la basura que no puede usar energía interna. También fue quien fue golpeado por el rayo,
pero para decepción de muchos, no resultó tan herido. Sorprendentemente, ese día también se considera su ejecución, y por ejecución, se refiere a un duelo. Beón está participando en un duelo por el puesto de asistente de lanza de la Academia de la Primavera del Dragón. La gente se reúne para ver el combate, pero Beón claramente es el desfavorecido. Él es el actual asistente de lanza, pero está siendo desafiado por un candidato recomendado, Man, también conocido como la Lanza Divina Invencible. Dado que se solicitó verificar las habilidades de Beón, el duelo es una buena oportunidad para determinar quién será el asistente instructor. Ambos deben pelear con su honor y su carrera como artistas marciales en juego. Cuando ambos están en el ring, Man se burla de Beón, diciendo que se ve mejor de lo que esperaba. Pensaba que Beón no se presentaría al duelo porque escuchó que había sido golpeado por un rayo. Sin embargo, está impresionado de que haya venido y promete acabar con esto rápidamente. Para facilitar las cosas, Man incluso sugiere que Beón se rinda. En ese momento, Beón le empieza a contar una historia a Man. Le dice que, en un futuro lejano, había un instructor de artes marciales que no podía usar energía interna. No era culpa suya, ya que había nacido así, y por eso los demás lo despreciaban. Al final, ese instructor incompetente, conocido como la vergüenza de la academia, sufrió una horrible derrota en un duelo público. Le quitaron su cargo y lo relegaron a trabajos menores. Beón relata que ese hombre sufrió mucho. Man está confundido y le pregunta a Beón qué tonterías está diciendo. Lo que no sabe es que Beón le está contando la historia de su antiguo yo, quien habría sufrido una derrota en sus manos. Pero ahora las cosas son distintas. Beón le dice a Man que ha estado esperando este momento por mucho tiempo. Man se enfurece y planea darle una lección. Activa su técnica llamada el arte de la lanza demonio toro. Una aura roja lo envuelve mientras apunta su lanza hacia Beón. Usando la primera forma de su arte, conocida como embestida del toro feroz, Man va tras Beón. Sin embargo, queda en shock cuando llega a él y no siente nada. Sorprendentemente, Beón ya se ha movido y está detrás de él, como un jefe. Beón le recuerda a Man que necesita golpear para que su técnica funcione. Man, aún más furioso, lanza su lanza hacia atrás, pero Beón esquiva rápidamente. Esto lo deja sin palabras, ya que no entiende cómo Beón pudo evitar su ataque. Es una técnica que ha entrenado durante décadas, pero Beón la esquiva con facilidad. Man había oído que Beón era débil, pero lo que enfrenta es muy diferente. Beón le dice además que su técnica es lenta y no vale la pena enseñarla. Man aún no quiere aceptar que Beón haya esquivado su ataque. Cree que fue suerte. Reposicionándose, se lanza otra vez hacia Beón con tanta fuerza que el suelo se agrieta. Activa la cuarta forma del arte de la lanza demonio toro, golpe del toro descendente. Beón se mantiene impasible mientras Man se lanza sobre él. En ese momento, Beón realiza unos movimientos geniales con su lanza, pero Man se burla diciendo que no podrá bloquear su ataque. En un giro sorprendente, Beón cambia de postura y extiende su mano hacia Man. De su mano sale una bola de fuego. Man queda impactado y lleno de miedo, sin posibilidad de esquivar. Es golpeado por la bola de fuego y arrojado al suelo como basura. Man queda envuelto en llamas y los espectadores horrorizados. Man grita, y el supervisor del duelo declara el combate terminado. Beón es proclamado ganador. Beón se mantiene firme mientras Man grita de dolor, pidiendo agua. Luego recuerda cómo fue capturado por los demonios y arrastrado al reino demoníaco. Beón sobrevivió durante siglos, y en ese proceso comprendió algo muy importante, que su arte del calor yang, que es una magia elevada, no es tan diferente de las artes marciales comunes. Los médicos se apresuran a sacar a Man del escenario. Beón se burla una vez más, diciéndole que fue una buena pelea. Los espectadores se preguntan qué tipo de poder usa Beón. Nunca han visto una técnica así. Uno de ellos oye que Beón la llamó el arte del dedo yang. Los ancianos le dicen a Beón que ganó, pero quieren saber cómo puede usar energía interna. Beón responde que fue suerte. Inventa una historia, dice que comió una hierba desconocida mientras caminaba y desde entonces puede usar energía interna. Está por continuar con su historia cuando los ancianos lo interrumpen. Le dicen que saben perfectamente que está diciendo tonterías. Beón no intenta convencerlos más y les dice que crean lo que quieran. Además, no cree que eso importe. Señala que no hizo trampa en el duelo. Fue una pelea por un puesto de instructor de lanza, pero en ningún lugar decía que solo se podía usar la lanza. Por eso, no ve razón para ser interrogado. Ganó limpiamente y eso es lo único que importa. Uno de los ancianos está furioso por cómo habla Beón, pero su compañero lo calma. El oficial le dice a Beón que tiene razón, que ganó. Justo cuando está por nombrarlo viceinstructor, Beón lo interrumpe. Tiene una petición, solicita un examen para ser ascendido a instructor oficial,
dejando a todos sorprendidos. El duelo de Beón lo vuelve popular. Camina por la academia mientras los estudiantes lo miran. En cuanto a la Academia Fuente del Dragón, es uno de los muchos salones de entrenamiento marcial establecidos por la Alianza Ortodoxa para prevenir dificultades en el Yunu Marín. El propósito de la academia es formar artistas marciales que se conviertan en pilares de la Alianza Ortodoxa en el futuro. La escuela acepta niños entre los 15 y 18 años de sectas y clanes que sean al menos medianamente grandes. Los instructores de la escuela están compuestos por maestros marciales de la Alianza Ortodoxa. Están divididos entre instructores asistentes e instructores superiores. Hay más instructores asistentes que superiores, todo con el fin de enseñar adecuadamente a los estudiantes. Más tarde, Beón está a punto de entrar en su habitación cuando es detenido por el médico Himbek. Él le pregunta a Beón cómo es que puede usar de repente energía interna. Quiere saber qué fue lo que hizo. Beón responde que no es nada más que un golpe de suerte, como ya había dicho antes. Himbek habla con enojo y le dice a Beón que eso es una tontería. Himbek le recuerda a Beón que lo ha tratado por mucho tiempo. Desde que supo que Beón no podía usar energía interna, hizo todo lo posible para curarlo, pero falló. Himbek cae de rodillas llorando mientras se llama a sí mismo un fracaso. Con lágrimas en los ojos, Himbek dice que recuerda cómo otros trataban a Beón debido a su incapacidad para usar energía interna. Himbek comienza a disculparse y Beón sonríe al darse cuenta de que el anciano no ha cambiado en absoluto. Aparentemente, Himbek es como un padre para Beón. Hace 542 años, antes de usar el hechizo del tiempo, que ahora fueron hace 15 años, Himbek fue quien corrió entre las llamas para salvarlo cuando era un niño moribundo durante un ataque de bandidos. Himbek también fue quien perdió la vida salvando a otros cuando los demonios atacaron. Sin embargo, esta vez, Beón está decidido a asegurarse de que Himbek no muera. Beón se acerca al anciano que llora y le dice que no hay necesidad de que se culpe a sí mismo. También añade que el anciano debería dejar de preocuparse por él. El rostro de Himbek cambia inmediatamente de tristeza a curiosidad al escuchar esas palabras. Beón le pide a Himbek que confíe en él porque va a resolver todos sus problemas de ahora en adelante. Esa noche, Beón se evalúa a sí mismo mientras está solo en su habitación. Se da cuenta de que el hechizo del tiempo que usó le ha hecho perder el 90% de su maná. La mejor magia que puede usar ahora es del cuarto círculo, lo cual es bastante decepcionante porque anteriormente había alcanzado el octavo círculo, lo cual le tomó siglos lograr. Sin embargo, Beón se da cuenta de que debe estar agradecido por el hecho de que aún le queda algo de maná. Luego recuerda su tiempo en el reino demoníaco, afirmando nuevamente que ha regresado del infierno llamado reino demoníaco. Ha podido revertir la historia hasta antes de que los demonios invadieran. Aún con esto, Beón sabe que los demonios invadirán dentro de 10 años. Si los demonios invaden, el reino caerá. Pero, afortunadamente, Beón aún conserva sus 300 años de recuerdos y planea usar esto para cambiarlo todo. Beón aún tiene información sobre el ejército demoníaco, como el tipo de magia que usan, los artefactos y armas que prepararon para la invasión, y lo más importante, sabe cómo derrotar al rey demonio, Tarrant. Momentos después, Himbek entra en la habitación de Beón. Le dice que el subdirector de la academia, Chian Seamyong, lo está buscando. Beón se sorprende de que lo busquen tan tarde en la noche y de que Himbek haya sido quien entregó el mensaje. Himbek le dice a Beón que no le importa, pero le hace saber que está preocupado por él. Himbek sabe que Beón está siendo convocado porque solicitó un ascenso. El hombre le advierte que tenga cuidado porque la prueba será difícil. Además, Seamyong fue quien recomendó a Min. Como Beón fue capaz de derrotar fácilmente a Man, Himbek sabe que probablemente Seamyong lo odia. Entonces Himbek le pregunta a Beón por qué decidió de repente que quiere ser un instructor oficial. Beón responde que este es su primer paso para arreglar la academia. Beón se pone la ropa y luego se dirige a la oficina donde ha sido convocado. Aparentemente, la Academia Fuente del Dragón fue una vez una academia reconocida. Se consideraba la mejor de las 3 principales academias ortodoxas de artes marciales. Sin embargo, hace 2 años, el director de la academia, que también era uno de los 10 mejores maestros marciales, desapareció repentinamente. Debido a que fue difícil reemplazar al hombre, la academia lo buscó durante 2 años, pero sin resultados. Debido a la desaparición de este maestro hábil, la academia perdió su fama. Beón finalmente llega a la habitación donde Seamyong y otros oficiales lo esperan. Beón es preguntado si realmente está seguro de su solicitud de ascenso, y Beón dice que sí, con una gran sonrisa en el rostro. En realidad, Beón odia a Simeón porque es la causa principal del declive de la academia. Beón recuerda el día de la invasión demoníaca. Grandes grietas se abrieron por todos lados y monstruos nunca antes vistos comenzaron a eliminar a las personas. Había monstruos por todas partes sin lugar a donde escapar. Se escuchaban gritos por todos lados, junto con muertes.
Ese día espantoso marcó el inicio de la invasión demoníaca de la dimensión. Los jóvenes discípulos de la Academia del Dragón fueron todos masacrados de la manera más brutal. Ese día, Vigón vio a Seamyong y al instructor Don huyendo de la academia. Aparentemente, si Seamyong no hubiera huido, o si al menos hubiera informado de la situación o activado el sistema de defensa de la academia, se habrían podido evitar muchas muertes. Mientras está de pie en esa sala, Ben aún puede recordar los gritos de los discípulos que murieron ese día. Aunque esto aún no ha sucedido ya que Vigong ahora está en el pasado, Bon no tiene intención de olvidar la cara repugnante de Sejong. Dado que Beon está decidido con respecto a su ascenso, Sejong le informa que hay una prueba que debe pasar primero. Seamyong le dice a Beon que necesita asaltar el bastión de los caballeros demoníacos. Beon se sorprende al escuchar esto y se ve obligado a preguntar de nuevo. El bastión demoníaco es un grupo de bandidos en la montaña cercana a la academia. Simeon lo confirma y le dice a Beon que debe eliminar a los bandidos. En términos oficiales, el Bastión de los Caballeros Demoníacos es un gran grupo de bandidos ubicado en la antigua montaña sagrada situada no muy lejos de la Academia Fuente del Dragón. Debido a informes de daños frecuentes causados por el grupo de bandidos, hay una orden para asaltar a los bandidos por el bien de los civiles. Esta es la orden que Seamyong le da a Beon y está firmada en un pergamino oficial. Después de leer el pergamino, Beon se ve obligado a preguntarle a Seamyong por qué necesita eliminar a un grupo de bandidos para convertirse en instructor. Seamyong le hace saber a Beon que la solicitud concierne a los requisitos más básicos para convertirse en instructor. Dado que los instructores superiores son la fuerza principal de la academia, también está presente en la sala Dung, el instructor superior de técnica de espada. Básicamente, todos los instructores superiores de la escuela son considerados maestros marciales por la Alianza Ortodoxa, desde Seamyong, quien es maestro del arte de la espada relámpago, hasta Deon, cuyo arte se enfoca en la espada del tigre tiránico. También está Jungbuk, que se especializa en técnica de arquería, y su arte es la flecha perseguidora del alma. Sanpilgi también es instructor, y su arte es la espada divina de sombra oscura. Todos estos han sido reconocidos oficialmente por la Alianza Ortodoxa por logros como eliminar líderes de artes marciales demoníacas o acabar con bandidos. Después de escuchar todo lo que Sejong tiene que decir, Beon le pregunta cuánto tiempo tiene para completar su misión. Esto enfurece a Don, quien considera a Beon un chico arrogante, pero Seamyong calma a su compañero. Seamyong entonces le dice a Beon que tiene 2 semanas para completar la misión y que ni siquiera se tolerará un día de retraso. Beon sonríe al escuchar esto. Les dice que no necesita 2 semanas, porque va a completar la misión en 3 días. El nivel de confianza que Beon muestra sorprende a los instructores, especialmente a Don. Después de que Beon sale de la habitación, Don le pregunta a Simeon si realmente tiene planes de ascender a Beon. Sin embargo, Sejong le dice a Don que no se preocupe. Le asegura a Don que Beon no regresará con vida. Don se muestra curioso al escuchar esto y le pregunta a Seamyong cuáles son sus planes. Mientras tanto, Beon ya se dirige a la montaña. Está usando el hechizo mágico de aceleración para moverse más rápido. Beon no es un tonto, sabe lo que Simeon está planeando para él. Ben recuerda que fue alrededor de esta época cuando la Alianza del Bosque comenzó a ganar fama. Beon explica que la gente aún no sabe mucho sobre ellos. En este momento, no son algo grande. Al mismo tiempo, Sejong le explica sus planes a Don. Le dice que el líder de la Alianza es un maestro marcial de nivel máximo. Su nombre es Maestro Akugom del Bastión de los Caballeros Demoníacos. Seamyong dice que Guk-hee no es un simple líder de bandidos, y que incluso los ortodoxos lo saben. En realidad, fue un ex líder de una secta no ortodoxa llamada la Secta Destructora del Cielo. Fue traicionado y la gente creía que murió a manos de traidores hace unos años. Sin embargo, sobrevivió y luego rastreó a quienes lo traicionaron y los eliminó a todos. Debido a lo cruel de su venganza, el Murin no ortodoxo puso una recompensa por su cabeza. Desde entonces, Guyong ha estado oculto, pero recientemente reapareció y está en la zona. Después de escuchar todo esto, Don se sorprende y le pregunta a Sejong cómo sabía todo lo que le acaba de decir. Pero Seamyong esquiva la pregunta, considerándola sin importancia. Don aún está preocupado de que Beon pueda regresar con vida porque mostró algo extraordinario durante el duelo. Seamyong le asegura a Don que lo que Beon va a enfrentar no es un duelo, sino una situación de vida real. Y debido a esto, Seamyong está seguro de que Beon no regresará. Mientras tanto, Beon ha llegado a las montañas. Admite que Jon no está a su nivel en este momento, ya que su magia del cuarto círculo no será capaz de derrotarlo. Sin embargo, Beon tiene otra cosa preparada para el problema. Planea aumentar su maná antes de enfrentar a Guk-hee. Después de todo, su experiencia y conocimientos ya están en el 8º círculo. Beon entonces usa su magia de búsqueda para localizar algo crucial para lo que está planeando. Se dirige a lo que parece un acantilado común, pero no lo es.
El acantilado no es más que una barrera hecha de maná. Beón sonríe al darse cuenta de que está en el lugar correcto y que nadie podría haber imaginado que algo de gran importancia estaba escondido justo allí, en las llanuras centrales. Beón entra en la barrera y accede a lo que parece una cueva. Frente a él hay un objeto brillante. El objeto no es otro que una piedra de maná de grado especial. Aparentemente, la piedra fue cuidadosamente colocada allí por los demonios. Dado que los demonios saben que algún día invadirán usando viajes interdimensionales, vienen al reino y colocan en secreto equipos que necesitarán en el futuro. La piedra de maná es la fuente de su poder, y también recupera el maná de los demonios. La piedra es básicamente inútil para los humanos, pero afortunadamente, Beón ya no está a nivel humano. Beón toca la piedra para absorber su energía, y esto libera una explosión de energía que se dispara desde la cueva. Esa noche, Giam y sus hombres están buscando en la montaña. Después de buscar por un tiempo, uno de sus hombres le dice que no hay nada en la montaña, pero Giam le dice que se calle y busque bien. Aparentemente, debido a lo hábil y experimentado que es Gug, fue capaz de sentir la explosión de energía cuando Beón usó la piedra. Justo entonces, Beón aparece detrás de él, sentado en una roca, sin preocupación alguna. Beón entonces elogia la intuición de Gug, diciéndole que cree en él. Guhum está disgustado por la presencia de Beón y le pregunta quién es. Beón aprovecha el momento para cultivar aura mientras desata un círculo mágico en su mano antes de decirle a Guhum que es un instructor de la Academia del Manantial del Dragón. Los subordinados de Guhum no le creen a Beón, pero mientras discuten entre ellos, su jefe les ordena callarse. Guhum entonces dirige su atención a Beón, preguntándole si él es la causa de la gran explosión de energía, y Beón responde sarcásticamente. Guhum se enfurece e intenta cortar a Beón con su espada, pero Beón esquiva fácilmente el ataque. El ataque de Guhum deja una explosión roja y él cree que ha logrado golpear a Beón. Se jacta diciendo que está allí para eliminarlo, pero se sorprende al oír la voz de Beón detrás de él. Beón desata su maná y ataca a Guhum. Este último reacciona a tiempo, pero no se puede decir lo mismo de sus chicos, ya que todos pierden la cabeza por el ataque. Esto deja solo a Guhum con vida, quien queda horrorizado al ver cómo Beón exterminó a todo su equipo. Beón le dice a Guhum que también está en las montañas para matarlo, lo que significa que sus objetivos están alineados. Ambos se lanzan uno contra el otro, con Beón instando a Guhum a vengar a sus subordinados. Esto solo enfurece más a Guhum, quien le pregunta nuevamente a Beón quién es. La pelea entre ambos se intensifica cuando el aura púrpura de Beón choca con la aura roja de Guhum. Varios choques de espadas y explosiones son lo más destacado de la batalla mientras Beón le recuerda a Guhum que es un instructor de la academia. Guhum se niega a creerlo mientras lucha por golpear a nuestro prota, pero este es demasiado rápido. Guhum pronto nota que Beón ni siquiera está esforzándose contra él, y esto lo frustra. Finalmente, Guhum pierde el control y accede a su poder definitivo. Una ráfaga de aura roja llena el área, causando una onda de choque que incluso empuja a Beón hacia atrás. El nombre del ataque definitivo de Guhum es Artes Divinas del Hegemón Destructor del Cielo. Guhum entonces libera todo su núcleo para maximizar su poder, y sus ojos se tornan rojo brillante. Guhum le dice a nuestro prota que cometió un gran error al forzarlo a usar su habilidad definitiva. Comienza a explicar el origen de su poder. Todo comenzó cuando fue arrojado por un acantilado por los traidores, y mientras soñaba con vengarse, recolectó una gran cantidad de energía del núcleo innato. Beón entonces lo sorprende callándolo, haciéndole saber que a nadie le importa su historia. El insulto deja impactado a Guhum. Beón deja claro que no le importa la historia de un villano inútil. Justo en ese momento, Guhum nota un camino de hielo que se extiende directamente hasta su cuerpo, manteniéndolo inmóvil. Resulta ser una de las técnicas de Beón llamada ola de congelación. Guhum sigue en estado de shock cuando Beón se le acerca y lo golpea con otra técnica llamada cadena astral. Se abren dos portales a los lados y de ellos emergen cadenas que atan los brazos de Guhum, restringiendo su movimiento. Él grita frustrado e intenta liberarse, pero Beón le dice que no se esfuerce. Le informa que en el momento en que las cadenas lo tocaron, ya había perdido. Aparentemente, las cadenas astrales absorben la energía interna de la víctima. Básicamente es un hechizo diseñado para derrotar artistas marciales. Al darse cuenta de que no tiene escapatoria, Guhum le pregunta a Beón dónde aprendió hechicería de ese tipo. Incluso le pregunta si proviene del culto demoníaco. Sin embargo, Beón responde que no es hechicería, sino magia. Beón sigue insultando a Guhum, llamándolo un idiota bandido por no saber la diferencia entre magia y hechicería. Frustrado y derrotado, Guhum se lamenta de que va a morir en las montañas. Beón le pregunta si tiene algún arrepentimiento y Guhum revela que su único pesar es no haber podido vengarse. Quería eliminar a quienes manipularon a sus subordinados cuando aún estaba en la secta del Destructor Celestial. Es por esa venganza que empezó a trabajar con Simeón. Esa también fue la razón por la que estaba en las montañas recuperando su poder.
Después de decir todo esto, Beon aplaude, sin mostrar ninguna simpatía por la causa de Gon. Beon se ríe de Gu-jun, pero admite que es decidido y que tomó el camino correcto en su búsqueda de venganza. Gu-jun no puede creer que Beon se esté burlando de él y lo reprende por eso. Le dice que Beon no puede entender su dolor, ya que creció cómodamente. Beon oye esto y se molesta. No puede creer que Gu-jun le haya dicho que vivió una vida cómoda. Con los ojos brillando, Beon se acerca a Gu-jun, el cual al verle se da cuenta de que cometió un error. Su expresión de shock lo dice todo, y concluye que Beon no es un hombre ordinario. De hecho, cree que algo anda mal mentalmente con Beon. Justo entonces, Beon decide que hará que Gu-jun sienta lo que él sintió durante sus 200 años de sufrimiento. Pareciendo un villano aterrador, Beon coloca su mano en la cabeza de Gu-jun para que pueda ver un vistazo de su sufrimiento. La conciencia de Gu-jun es entonces transportada al reino demoníaco para que vea lo que Beon experimentó. El primer lugar donde aterriza es un páramo. Comienza a preguntarse qué está pasando o qué le hizo Beon. Aún está en medio de esto cuando un monstruo gigante y aterrador aparece justo encima de él. El miedo lo invade, pero luego es llevado al campo de batalla donde ve a incontables humanos siendo masacrados. Como si eso no fuera suficiente, se encuentra en la sala donde los demonios realizaban experimentos en humanos. Para este momento, Gu-jun ya está perdiendo la razón y finalmente la pierde por completo cuando es llevado ante la presencia del rey demonio. Gu-jun finalmente regresa a su cuerpo, pero ya no es el mismo. Grita horrorizado por todo lo que ha visto en tan poco tiempo. Beon se mantiene firme sobre él, preguntándole cómo se sintió con lo que vio. Beon le informa que eso es lo que experimentará dentro de 10 años. Gu-jun inmediatamente agarra a Beon, suplicándole que lo mate porque no puede soportarlo. El temido Gu-jun está tan destrozado que las lágrimas corren por sus ojos como un niño. Beon comprende su dolor y sufrimiento y acepta aliviarlo. Beon levanta su espada y decapita a Gu-jun sin dudarlo. Beon luego regresa a la academia con la cabeza y la espada de Gu-jun. Las presenta ante Seamyeong, quien no puede creer lo que ve. Beon le dice a Seamyeong que sabía que tal vez no le creería si traía solo la espada, por eso también trajo la cabeza. Sin dudarlo, Beon le dice a Seamyeong que la discusión sobre su ascenso a instructor superior debería ser lo siguiente. A la mañana siguiente, Seamyeong sostiene una reunión con otros instructores superiores. El instructor superior Yao Gu-jin, que usa la técnica del puño, no puede creer que Beon haya derrotado a Gu-jun. Le recuerda a sus colegas que Beon era la vergüenza de la academia hasta hace unos pocos días. Unuk entonces le pregunta a Don si es cierto que Beon asaltó solo el bastión del caballero demoníaco. Don lo confirma y les dice a sus colegas que fue él mismo a las montañas. Dice que encontró los cuerpos de los bandidos exactamente donde Beon le dijo que los encontraría. Don admite que no tiene idea de cómo lo hizo Beon, pero notó que los otros cuerpos, excepto el de Gu-jun, tenían la garganta cortada con un solo ataque. Esto crea más confusión en el grupo porque Beon es conocido por ser un instructor de lanza. Se preguntan si Beon también está ocultando sus técnicas con espada, pero no pueden llegar a la conclusión de que eso sea posible. Cuando Don se da cuenta de que sus colegas no le creen, les dice que son libres de ir a las montañas y comprobarlo por sí mismos. Seamyeong se da cuenta de que las cosas se están saliendo de control y les pide a sus colegas que se calmen. Incluso para Seamyeong, todo el escenario no tiene sentido porque él sabía cuán poderoso era Gu-jun. Sabe bien que Gu-jun es un maestro marcial del reino máximo y pudo confirmarlo él mismo cuando le transmitía un mensaje de la alianza ortodoxa a Gu-jun. Con lo fuerte que era Gu-jun, Seamyeong se pregunta cómo fue que Beon logró matarlo en solo una noche. Incluso Seamyeong admite que él mismo no sería capaz de tal hazaña. Pensando en todos los factores involucrados, le cruza por la mente la idea de que Jin-baek haya ayudado a Beon, pero rápidamente descarta esa posibilidad. Según lo que sabe, Jin-baek no tiene tanta habilidad. La única conclusión a la que puede llegar Seamyeong es que necesita investigar más a fondo a Beon. Seamyeong entonces le pregunta a Don si puede ponerse en contacto con el Manner de la Sombra Fantasma. Aparentemente, el Manner de la Sombra Fantasma es una de las organizaciones de asesinos más grandes del mundo marcial. El grupo es conocido por hacer cualquier cosa siempre que se les pague bien. Seamyeong le pide entonces a Don que haga una solicitud para averiguar todo lo que pueda sobre Beon. Seamyeong incluso quiere saber qué hace Beon en su día a día. Después de esto, surge la discusión de si van a ascender o no a Beon. Sin embargo, uno de ellos ya tiene una solución. Ha elaborado una lista de discípulos que estarán bajo la tutela de Beon. Todos se ríen al ver la lista y elogian a su colega por tener tan brillante idea. Creen que Beon renunciará incluso antes de que el Manner de la Sombra haga su movimiento. Están muy seguros de que ese será el resultado, ya que nuestro prota tiene poca experiencia. Cuando le preguntan qué hizo Beon al ver la lista, Don dice que solo sonrió. Lo que esos viejos no saben es que todo va según el plan de Beon, mencionando ese que él regresó a este tiempo y lugar por una razón. Después de enterarse del poder de regresión temporal de Neuserun,
pensó en qué debía hacer para prepararse para la invasión demoníaca. Dado que el enemigo es un ejército que ya ha conquistado innumerables dimensiones, y él es solo una persona, hay límites de lo que puede hacer. Al final, Beón llegó a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era formar un ejército. Beón no busca a unos debiluchos como los que murieron antes de su regresión. Tiene planes de crear un ejército poderoso que haya aprendido todo tipo de magia y artes marciales. Beón pronto se encuentra frente a los estudiantes que le han asignado. Son chicos marcados como problemáticos entre los discípulos de primer año. Beón cree que los estudiantes son talentosos, pero sus personalidades les han estorbado. Además, algunos de ellos han sido descuidados porque no provienen de familias prestigiosas. Es normal que Simeón y su grupo de clanes crean que Beón no podrá manejarlos, pero no saben algo muy importante. Hubo dos héroes que hicieron lo mejor durante la invasión demoníaca. Uno fue un maestro martial que alcanzó el reino evolutivo a finales de sus 20 años. Fue la última esperanza de Murim, quien lideró la alianza contra los demonios, y es el líder de la Alianza de la Espada Celestial. El segundo fue un arquero talentoso que lideró un escuadrón especializado en asesinatos y patrullas. Él solo eliminó a la mayoría de los demonios y fue el arquero divino asesino de demonios. Desconocido para Simeón y su grupo, esos dos tipos dominantes están entre los estudiantes asignados a Beón. Con una gran sonrisa, Beón da la bienvenida a sus estudiantes, presentándose como su instructor. Mientras tanto, en otra parte, un estudiante está golpeando a otro en el estómago. Este último no aguanta el golpe y cae al suelo al mismo tiempo que el primer estudiante le dice que su entrenamiento aún no ha terminado, que se ponga de pie. Es ahí cuando se nos presenta a Gok Weuk de la primera clase Camelia, segundo hijo de la agencia de escolta Tigre Dragón. El otro es presentado como Tan Li Jung, estudiante de primer año, hijo mayor del clan de la espada de una estrella. Gok le grita a Tan que se levante porque cualquiera que los vea pensará que lo están acosando, mencionándole también que debería estar agradecido de que le esté mostrando a un debilucho como él su técnica de los puños separadores de montañas del tigre dragón. Tan intenta decirle a Gok que en su clan solo toman clases de esgrima. Gok se ríe al escuchar esto y le dice a Tan que las habilidades que aprendió no sirven porque no pudo usarlas contra él. Tan se enfurece al escuchar esto y aprieta los puños como si se estuviera preparando para un gran ataque. Gok lo ve y se burla de él, diciéndole que deje de apretar los puños. Lo amenaza con golpearlo de nuevo si no hace lo que se le dice. Al darse cuenta de que no tiene ninguna posibilidad contra Gok, Tan relaja los puños antes de ser golpeado otra vez. Justo entonces, otro compañero de clase, Jeon Bukyobong, entra en la sala e insta a Gok a dejar de obligar a Tan a entrenar con él. Jeon Bukyobong también es un estudiante de primer año, cuyo arte es la espada destructiva. Es el segundo hijo del clan Yan. Sorprendentemente, Gok escucha a Jeon y retrocede, diciéndole a Tan que tiene suerte. Luciendo abatido, Tan agradece a Jeon por venir a su rescate. Están en medio de esto cuando uno de los profesores entra para decirles que ya no estarán en la clase Camelia. Aparentemente, están siendo transferidos a una clase recién creada. El trío queda en shock al escuchar esto, pero se sorprenden aún más cuando Beón aparece frente a ellos para presentarse como su nuevo instructor. Los cadetes miran a Beón con desdén, sin poder creer lo que están viendo. Gok es el primero en hablar, diciéndole a Beón que deje de hacer tonterías. No puede creer que no solo los hayan cambiado de clase con tan poco aviso, sino que además recibirán instrucciones de un maestro incompetente. Gok continúa despotricando hasta que Beón interviene, diciéndole que su elección de palabras es bastante mala. Le recuerda que es un instructor, pero Gok no le da importancia. Gok le dice a Beón que no le importa qué influencias utilizó para convertirse en instructor, pero que no tiene intención de aprender de él. Beón se da cuenta de que Gok no está dispuesto a callarse, así que decide recurrir a las reglas de la academia, específicamente al artículo 3, cláusula 5. Antes de que Gok sepa lo que ocurre, Beón usa el hechizo mágico Blink para llegar hasta él. Esto lo sorprende, y antes de que pueda hacer algo, Beón le pisa el pie, causándole dolor. Gok grita de dolor mientras Beón lo hace. Gok cae de rodillas y Beón cita las reglas de la academia que autorizan a los instructores a castigar a los estudiantes si muestran mal comportamiento. En lugar de retroceder, Gok aprieta los dientes con rabia. Reúne un poderoso golpe para intentar golpear a Beón. Está tan furioso que incluso saca su habilidad definitiva, el puño separador de montañas dragón tigre, solo para castigar a Beón por humillarlo. Sin embargo, Beón esquiva sin esfuerzo todos los golpes de Gok mientras le recita las reglas escolares. Beón es demasiado rápido para que Gok lo siga, y antes de que el grandullón se dé cuenta de lo que ocurre, Beón lanza un puñetazo a su pecho. La presión del golpe altera todo el sistema corporal de Gok, quien queda como si acabara de ver una película de terror. Beón le dice que sus artes marciales son muy débiles mientras continúa golpeándolo.
Gok cae al suelo tras una lluvia de puñetazos, pero Beon aún no ha terminado. Le dice a Gok que se levante y lo enfrente de nuevo. Mientras tanto, Tan observa desde atrás, absolutamente impresionado. No puede creer que Gok, quien está clasificado como el mejor entre los nuevos estudiantes en el entrenamiento de artes externas, esté siendo derrotado de forma tan humillante. Tan concluye que ya es bastante malo que Gok esté perdiendo como si fuera un principiante. No dispuesto a rendirse, Gok intenta levantarse, pero Beon lo intercepta a medio camino con su rodilla. La rodilla de Beon impacta en el rostro de Gok, desatando una nueva forma de dolor para él. El resto de los estudiantes están horrorizados por lo que ven, pero ninguno puede moverse. Y ahora Gok está asustado, pues se ha dado cuenta de que no hay nada que pueda hacer contra Beon. Comienza a retroceder arrastrándose mientras Beon se acerca a él. Beon dice que no está complacido con la forma en que ha comenzado su primera clase, pero que no le importa castigar a su estudiante, ya que es su deber como instructor. Beon entonces se prepara para golpear a Gok en la cara. Gok ve el poderoso golpe venir hacia él y está absolutamente aterrorizado. Sin embargo, Jeon interviene en la pelea y agarra la mano de Beon antes de que pueda golpear a Gok. Jan le dice a Beon que ya ha sido demasiado duro con Gok, quien solo es un estudiante. Beon suelta una sonrisa extraña al darse cuenta de que Jeon finalmente ha decidido intervenir. La razón de su emoción es que Jeon fue el poderoso líder de la Alianza de la Espada Celestial antes de la regresión. Antes de la regresión, Jeon era miembro de uno de los clanes más prestigiosos de las llanuras centrales. Desde joven, fue reconocido dentro del clan como un genio de las artes marciales. Incluso entre los nuevos estudiantes de la Academia del Manantial del Dragón, Jeon mostraba una habilidad abrumadora. Su talento estaba más allá de lo que la academia podía contener. A la edad de 20 años, logró convertirse en el maestro marcial supremo más joven de la historia. También estaba clasificado entre los 10 mejores maestros marciales de la Alianza Ortodoxa. Originalmente, Jeon debía vivir una vida brillante, pero llegaron los demonios. Desde las primeras etapas de la invasión demoníaca, participó en más batallas que nadie, pero no pasó mucho tiempo antes de que su clan se convirtiera en el objetivo de ataques concentrados de los demonios, y el clan fue aniquilado. Todos los miembros del clan fueron exterminados, excepto él. Aún así, Jeon no cayó en la desesperación o depresión como otros. Se levantó y viajó por las llanuras centrales, luchando en incontables batallas contra los demonios. Reunió sobrevivientes y formó una fuerza aliada que trascendía tanto sectas ortodoxas como no ortodoxas. Incluso en una situación desesperada donde todo estaba en su contra, lideró a los artistas marciales restantes en una resistencia final. Beon aún recordaba cuán poderoso y glorioso era Jeon, ya que siempre cargaba al frente del campo de batalla, y cada vez que desataba su deslumbrante energía de espada, incluso las bestias demoníacas más colosales eran abatidas en un instante. Sin duda, Jeon fue considerado el héroe y la última esperanza de las llanuras centrales. Sin embargo, ahora no es más que otro niño mimado de un clan prestigioso. Beon se suelta de sus manos y Jeon admite que lo que está haciendo Beon es bastante divertido. Cuando Beon le pregunta a qué se refiere, Jeon revela que le sorprende que un instructor asistente que hasta hace poco no podía usar energía interna de repente se haya vuelto fuerte. Jeon sabe que esto es inesperado, pero no le agrada que Beon esté usando su poder recién adquirido para presumir frente a los cadetes. Jeon considera esto patético. Incluso Gok, todo ensangrentado y avergonzado, observa en silencio. Jeon luego pregunta a Beon si se volvió fuerte de repente debido a uno de esos encuentros llamados desvanecidos. Beon se sorprende de que Jeon sepa algo sobre eso. Java entiende que Beon tiene curiosidad, y le promete contarle si sigue obedientemente su entrenamiento a partir de ese momento. Sorprendentemente, Jeon dice que no está interesado. Se queja de que no sabe qué truco usó Beon para cambiar las listas de clase, pero planea presentar una queja formal a la academia. Jeon se da la vuelta para irse tras decirle a Beon que no tiene interés en aprender de alguien tan arrogante que se cree superior por haber tenido un golpe de suerte. Algunos de los estudiantes talentosos, incluido Gok, lo siguen. Justo entonces, Beon hace algo interesante. Le dice a Jeon que está equivocado al hablar como si fuera especial. Además, actúa como si no tuviera nada que aprender de él. Luego, pone las manos sobre los hombros de Tan. Le dice a Jeon que va a entrenar a Tan y que en solo 10 días, Tan podrá derrotarlo. Tan escucha esto y le cae el sudor por la cara. Jeon también lo escucha y se da la vuelta para mirar a Beon. Le exige que repita lo que dijo, y Beon no duda. Se jacta delante de todos de que en solo una semana de entrenamiento, el más débil de todos ellos, Tan, será capaz de derrotar a Jeon en combate. Tan no puede creer lo que oye y, antes de que tenga oportunidad de protestar, Beon le cubre la boca.
Jeon entonces pregunta si Beon está dispuesto a asumir la responsabilidad por lo que acaba de decir, y él responde que sí. Beon lo convierte en una apuesta, le dice a Jeon que si Tan logra derrotarlo en menos de 10 días de entrenamiento, Jeon deberá aceptar seguir su entrenamiento sin objeciones. Sin embargo, si Jeon gana, puede pedirle lo que quiera. Beon asegura que incluso si Jeon le pide que abandone la escuela, lo hará. Jeon se ríe al oír esto y le dice a Beon que no quiere nada de él, solo quiere que esté preparado para el combate. Después de decir esto, Jeon se marcha. Finalmente, Beon deja libre a Tan, quien grita de horror. Ya se ve como carne muerta y le pregunta a Beon por qué hizo eso. Beon le dice que se calme y que le explicará, pero Tan ya está fuera de sí. Sigue quejándose y se niega a dejar ir a Beon hasta que éste se enfada y lo abofetea. Tan cae de cara al suelo, y Beon les dice al resto de los estudiantes que la clase ha terminado por hoy. Les informa que el horario de la próxima clase les será enviado individualmente al día siguiente. Los estudiantes se van preguntándose qué demonios está pasando. Mientras tanto, Tan sigue en el suelo pensando en lo que Beon no ha metido. Beon le recuerda que todo lo que tiene que hacer es ganar. Sin embargo, Tan recuerda cómo fue su primer combate público. En su primer duelo tras ingresar a la escuela, el primer oponente que enfrentó fue Gok, y fue brutalmente derrotado. Después de eso, Gok lo atormentó todos los días. Sin embargo, este mismo Gok, considerado un monstruo, enfrentó a Jeon y fue completamente derrotado. Gok fue tan maltratado que no pudo asestar ni un solo golpe. Beon admite que Jeon es fuerte, ya que su talento en artes marciales es verdaderamente único. Sabiendo esto, Tan le pregunta a Beon por qué lo metió en esto. Beon entonces le dice a Tan que no se preocupe. Le asegura que es más fuerte que Jeon, aunque aún no lo sepa. Aparentemente, antes de la regresión, él era el arquero divino mata demonios. Tan aún no entiende por qué tiene que desafiar a Jeon en un combate. Beon intenta explicarle que es simple, debe derrotar a Jeon para ayudar a demostrar sus habilidades como maestro. Sin embargo, Tan no está contento con esta explicación, ya que cree que ese es problema de Beon, no suyo. No tiene idea de que ganará con ayudar a Beon a demostrar que no es un maestro inútil. Beon entonces le dice que puede ganar una oportunidad de vengarse. Ya que Gok siempre lo ha golpeado, Beon le pregunta a Tan cómo se sintió al verlo ser golpeado antes. Le pregunta si se sintió satisfecho o si deseaba vengarse por su cuenta. Luego, Beon le dice algo interesante, dado que Gok, a quien consideraba fuerte, no puede tocar un solo cabello de Jeon, él puede entrenar a Tan para que sea más fuerte que Jeon. Con eso, Tan podrá incluso llegar a intimidar a Gok. Tras escuchar todo esto, Tan acepta que sería bueno volverse más fuerte. Sin embargo, su meta no es volverse fuerte para derrotar a Gok. Lo que Tan quiere es simplemente superarse a sí mismo. Beon se alegra de que Tan haya llegado a esta resolución. Al día siguiente, Beon inicia la primera sesión de entrenamiento de Tan. Tan debe combatir contra un muñeco de práctica mientras Beon lo observa desde el techo. Beon le dice a Tan que ataque al muñeco para evaluar su nivel. Beon lo anima a imaginar que el muñeco es Jeon, para estar más motivado. Le dice que use todo su arte marcial. Tan lo hace y comienza a golpear el muñeco repetidamente. Lo hace por un rato, pero justo cuando está por detenerse, Beon le grita que siga. Tan intenta impresionar a Beon dando lo mejor de sí, pero pierde el equilibrio y cae al suelo. Jadea de agotamiento mientras el sudor corre por su rostro. Beon entonces se acerca y le pregunta si sabe cuál es su problema. Tan responde explicando lo que cree que podría estar mal con él. Él explica que, mientras realiza movimientos básicos, por alguna razón, su energía interna sigue dispersándose. Al principio, Tan pensó que había aprendido incorrectamente las artes marciales de su clan, así que intentó confirmarlo varias veces. Sin embargo, descubrió que no había problemas con sus movimientos básicos. Después de esto, Tan cree que tiene un problema con su dantiano con sus puntos de meridiano, así que hizo que se lo revisaran, no una, sino varias veces. Sin embargo, incluso eso no arrojó resultados. Con todo esto, Tan ha llegado a la conclusión de que carece de talento. Beon entonces le dice que está equivocado. Beon revela algo que Dan nunca había considerado antes. Le dice que sus puntos de meridiano están más extendidos que los de los demás. Dan queda sorprendido al escuchar esto y le pide a Beon que le explique más. Beon repite que Dan nació con sus puntos de meridiano más extendidos en su cuerpo que la mayoría de las personas. Normalmente, esto se considera una constitución rara que tiene más ventajas que desventajas. Sin embargo, dado que Dan aún es joven y le falta energía interna, siendo esta la razón por la cual le está costando, Beon le hace saber que todos los artistas marciales deben descargar la energía interna creada en sus dantians a través de sus puntos de meridiano. Sin embargo, Dan tiene meridianos más anchos en comparación con los demás y poca cantidad de energía interna, por lo que el poder de su energía no se concentra adecuadamente. Además de esto, por eso su energía interna sigue dispersándose. Dan está impactado al escuchar esto,
ya que es la primera vez que oye algo así. Beon no lo culpa, porque él solo lo escuchó por casualidad antes de la regresión. Mirando a Beon, Dan empieza a sentir algo diferente en el aire. Cree que hay algo más en Beon de lo que aparenta. Beon menciona entonces que terminará la explicación ahí, ya que ahora saben cuál es el problema. El siguiente paso es solucionarlo. Dan queda aún más sorprendido cuando oye que hay una manera de solucionar su problema. Beon le asegura que hay una solución, y de hecho, es una simple. Beon dice que, comparado con otras personas, Dan carece de poder debido a sus puntos de meridiano anchos, lo que significa que puede resolver esto aumentando la cantidad de energía interna que tiene. Dan adopta su postura de nuevo y mira al maniquí más seriamente esta vez. Beon le dice que, ya que no pueden aumentar su energía interna en tan poco tiempo, le enseñará un único método que puede usar. Beon dice que Dan debe seguir acumulando energía interna, la cual mantendrá hasta que comience sus movimientos básicos. Y una vez que haya reunido suficiente, podrá liberar su poder. Dan sigue cada una de las instrucciones de Beon y, por primera vez, Dan se concentra completamente. Se lanza hacia el maniquí y, en un momento sorprendente, lo corta con bastante facilidad. Con el método de Beon, Dan puede mostrar su verdadero poder por primera vez. Dan no puede creer lo que ve mientras levanta la vista con emoción. Beon también está orgulloso de haber logrado progresos con Dan. Dan se vuelve emocionado hacia Beon, diciéndole lo bien que se siente. Beon le asegura que lo vio todo, pero le insta a relajarse antes de que colapse. Dan se ríe al escuchar esto, porque es la primera vez en su vida que se siente tan lleno de energía. Ni siquiera termina la frase cuando se desmaya al suelo. Cuando Dan finalmente recupera la conciencia, le dice a Beon que se desmayó de repente, pero Beon claramente lo vio perder el conocimiento. Beon entonces le pregunta cómo se siente y Dan confiesa que no le queda fuerza en el cuerpo. Beon entonces le dice que lo que está sintiendo es solo un efecto secundario menor de haber canalizado todo su poder por primera vez. Ya que Dan nunca ha usado bien sus meridianos en el pasado, su cuerpo no pudo adaptarse en tan poco tiempo, lo que resultó en que se desmayara. Beon menciona que Dan no tiene nada de qué preocuparse porque los efectos secundarios desaparecerán naturalmente después de unos meses. Dan escucha esto y suspira aliviado hasta que procesa adecuadamente lo que Beon le dijo. Queda impactado al oír que los efectos secundarios podrían durar meses, cuando tiene un duelo en una semana. Cuando finalmente reúne la fuerza para reanudar el entrenamiento, Beon le dice a Dan que está sufriendo de dos problemas. Beon explica que, cada vez que Dan libera su técnica con la energía almacenada, toda la energía interna que ha reunido hasta ese momento se consume con un solo golpe porque su cuerpo no puede soportar la reacción. Dan se desmaya. A esto se suma el hecho de que el núcleo de energía de Dan también es demasiado pequeño para almacenar energía por adelantado, y ni siquiera puede mantenerla durante mucho tiempo. Y si Dan intenta forzarse a hacerlo, no solo colapsaría, correría el riesgo de entrar en desviación energética, lo cual está totalmente prohibido. Después de la explicación, Beon le pregunta a Dan si lo entiende y él dice que sí. Sin embargo, Dan está preocupado por el bastón que Beon sostiene en su mano. Beon entonces continúa su explicación. Le dice a Dan que no se preocupe por los pequeños detalles y que en su lugar lo piense bien. Beon le hace saber a Dan que en realidad puede comenzar a acumular energía después de que comience el duelo. Le pregunta cuánto tiempo le tomó reunir su energía cuando derribó al maniquí, y Dan dice 7 minutos. Beon no está impresionado con esto porque no cree que Dan aguante contra Jan durante 7 minutos. Beon entonces revela que solo hay una solución al problema, y es que Dan esquive como loco hasta que haya reunido con éxito su energía. Dan finalmente se da cuenta de por qué Beon tiene un bastón con él. Beon va tras Dan con la intención de golpearlo, pero Dan logra esquivar el ataque. Beon no se detiene y vuelve a atacar. Le dice que se olvide del ataque y que solo se concentre en reunir energía. Beon lo hace más difícil usando el hechizo de ilusión para multiplicar su imagen. Dan no logra esquivar esta vez y recibe un golpe en la cabeza. Esto le duele a Dan, pero Vigong le dice que deje de quejarse porque ni siquiera usó energía interna contra él. Luego insta al chico a levantarse para que puedan continuar entrenando. Dan está tan golpeado que se queja del método de entrenamiento de Vigong. Beon entonces se pone serio con él. Beon le pregunta a Dan si cree que lo está maltratando. Beon continúa diciéndole a Dan que su problema ya ha sido identificado, lo que significa que el siguiente paso es una solución. Beon se pone brutalmente honesto con Dan cuando le dice que no tiene ninguna posibilidad de tocar a Jan si no mejora en el plazo de una semana. Beon admite que el entrenamiento es doloroso y duro, pero lo considera la única manera de que Dan tenga una oportunidad de demostrar su valía ante los demás. Las palabras de Beon logran llegar a Dan, y esto es suficiente para motivarlo. Se levanta del suelo, se disculpa con Beon y le dice que continúe con el entrenamiento de evasión. Le asegura a Beon que puede soportar un día entero de entrenamiento si eso es lo que hace falta para mejorar. Esto es solo algo que Dan le dice a Beon por emoción,
pero en el fondo tiene miedo de no tener lo necesario. Beon está feliz de ver que la motivación de Dan ha regresado. Beon se acomoda el hombro mientras le dice a Dan que tendrá que soportar el entrenamiento sin parar durante toda la semana. Antes de que Dan siquiera sepa lo que está pasando, Beon se lanza hacia él, dejando a Dan al borde de las lágrimas. Una semana después, es hora del duelo. Jeon y Dan entran al ring para luchar mientras otros estudiantes y profesores están presentes para presenciarlo. Jeon parece tranquilo y confiado, mientras que Dan tiene moretones por todo el cuerpo, pero irradia el aura de un hombre cambiado. La mayoría de los estudiantes no creen en Dan. Están seguros de que Jeon lo derrotará rápidamente. Algunos creen que Dan podría aguantar, porque lo vieron entrenando pero siendo golpeado por Beon toda la semana. Incluso Gok está en las gradas, y como era de esperarse, no cree que Dan tenga una oportunidad. Dice que Dan debería haberse quedado callado en un rincón en lugar de causarles problemas. En sus pensamientos, Gok se burla de Dan por creer en las palabras de Beon. Gok está seguro de que Jeon lo va a destrozar. Antes de que comience el duelo, Jeon le dice a Beon que ha cambiado de opinión. Anteriormente, dijo que no quería nada si ganaba, pero ahora quiere algo. Beon le dice que proceda con su petición y Jeon le informa a Beon que quiere que se marche de la academia si gana. Como era de esperarse, Beon acepta el trato y también le recuerda a Jeon que si pierde, tendrá que seguir sus instrucciones al pie de la letra. Beon entonces le dice a Jeon que se concentre en Dan y no en él. Hablando de Dan, se ve totalmente diferente de lo que solía ser. Beon entonces lee las reglas. Les dice que la victoria se determinará cuando una parte se rinda, pierda el conocimiento o suelte su arma. Además, cualquier golpe letal o que ponga en peligro la vida está prohibido. Ya que Beon es el juez, les dice que él será quien tome la decisión final. Una vez que todos están de acuerdo, Beon inicia el combate entre Dan y Jeon. Justo cuando la pelea comienza, Dan siente de repente como si le arrancaran el brazo. Esto lo sorprende, ya que no ve a Jeon moverse de donde está. Entonces escucha a Jeon diciéndole que se rinda. Resulta que lo que Dan acaba de sentir es la intención asesina de Jeon y no su presencia real. Dan se da cuenta de que Jeon podría haberlo destrozado si realmente lo quisiera, pero el tipo quiere que se rinda sin lastimarlo. Esto afecta la mente de Dan y empieza a temblar. Duda de sí mismo, preguntándose qué lo llevó a enfrentarse al tipo más fuerte de su clase. Para empeorar las cosas, Dan se da cuenta de que solo tuvo una semana de entrenamiento. Dan mira alrededor y ve a Beon mirándolo fijamente. Con la forma en que Beon lo observa, Dan tiene la sensación de que lo van a castigar si pierde la pelea contra Jeon. Dan entonces se recuerda a sí mismo la verdadera razón por la que inició la pelea. Recuerda que quería volverse más fuerte de lo que es ahora. Ese fue su juramento hace una semana, y ahora está listo para cumplirlo. Jeon nota que Dan no está dispuesto a rendirse y lo llama idiota, diciéndole que ya le dio una oportunidad de irse sin salir herido, pero no la tomó. Jeon entonces se lanza hacia Dan con un golpe muy poderoso, pero para sorpresa de todos, incluso de Jeon, Dan es capaz de reaccionar justo a tiempo para bloquear el ataque. La presión del golpe empuja a Dan hacia atrás y se da cuenta de que las cosas podrían haber salido peor de lo que esperaba. El chi que reunió antes del ataque casi se dispersa. No queriendo jugar con Dan, Jeon activa una de sus aterradoras técnicas, el torrente de ira del dragón berserker. Incluso Dan lo ve y sabe que está en problemas. Jeon viene hacia él con un golpe, pero logra esquivarlo una vez más. Aunque lo esquivó, Dan puede sentir cuán poderoso es el chi del ataque. Jeon lanza otro golpe, pero Dan lo esquiva otra vez. Dan empieza a tener confianza al creer que realmente puede esquivar los ataques de Jeon. Todos los espectadores están sorprendidos por lo que están presenciando en el ring. Incluso Jeon ahora se da cuenta de que la semana de entrenamiento de Dan no fue en vano. Jeon entonces usa otra técnica, la separación de colmillo de dragón gemelo. Esto hace que Jeon parezca como si se hubiera duplicado. Va tras Dan, pero este recuerda cuando Beon usó el hechizo de ilusión para multiplicarse. Se da cuenta de que Beon ya lo había preparado para esta ocasión. Gracias a su entrenamiento con Beon, logra esquivar el ataque de Jeon una vez más. Salta por encima de Jeon y aterriza detrás de él, con el sudor goteando por todo su cuerpo. Jeon no está dispuesto a darle descanso a Dan y va tras él de inmediato. Dan esquiva el ataque, pero Jeon sigue insistiendo. Esto asusta a Dan, ya que se da cuenta de cuán rápido es Jeon. Jeon lo es. No solo es rápido, sino que también es preciso. Sin embargo, Dan se da cuenta de que está enfrentándose a uno de los mejores espadachines de las llanuras centrales y no se supone que deba esperar menos. Incluso con esta conclusión en su cabeza, Dan aún se empuja a sí mismo hacia adelante, diciéndose a sí mismo que tiene lo necesario para esquivar también los ataques de Jeon. Dan se da cuenta de que la técnica de espada que Jeon está usando actualmente para perseguirlo es la misma que Beon ha estado usando contra él durante toda la semana en el entrenamiento. Como ya está familiarizado con cada
cada movimiento, cada cambio repentino y cada ritmo, Dan continúa esquivando. En cierto momento, Jeon se ve obligado a retroceder después de no lograr acertar ni un solo golpe. Los estudiantes se niegan a creer lo que están viendo cuando ven a Jeon retroceder ante Dan. Se desata una discusión entre los estudiantes mientras intentan entender qué está ocurriendo actualmente en el ring de duelo. Algunos suponen que Jeon está actuando, pero otros lo discuten porque el Jeon que conocen nunca aceptaría fingir un combate de duelo. Mientras tanto, Jeon está en el borde del ring tratando de entender qué está pasando. Vuelve a agarrar su espada con fuerza y de repente le dice a Dan que lamenta haberlo llamado idiota. Esto sorprende a Dan, pero Jeon continúa. Jeon admite que Dan ha aprendido mucho en la última semana. Jeon dice que no sabe cómo Dan descubrió la técnica de la espada cortadora del Supremo Cielo y comienza a preparar otro ataque. El rostro de Dan se ilumina con sorpresa cuando ve lo que Jeon está haciendo. Jeon hace girar su espada y, de repente, una ola azul lo rodea, haciéndolo parecer realmente peligroso. La nueva técnica que Jeon acaba de usar es la técnica de aniquilación del feroz dragón, y le dice a Dan que va a admitir la derrota si logra esquivar también esta técnica. La ola de energía acumulada de la técnica de espada se vuelve tan intensa que empieza a asustar incluso a las personas que están mirando desde las gradas. Nunca han visto una técnica de espada como esa antes, lo que los deja preguntándose qué clase de técnica extraña es. En un giro sorprendente e impactante de los acontecimientos, todos observan cómo Dan camina hacia el tornado azul. Todos siguen preguntándose a sí mismos a dónde se dirige Dan, pero Dan simplemente continúa hacia Jeon como si hubiera perdido todo sentido del miedo hacia él. La noche anterior al duelo, Dan parece totalmente golpeado y débil. Beon entonces lo felicita por su entrenamiento hasta ahora, diciéndole que ha estado esquivando muy bien, lo que significa que su misión podría ser realmente posible. Emocionado, Dan le pregunta a Beon si todo lo que ha aprendido le permitirá esquivar todos los ataques de Jeon, pero Beon dice que no. Esto sorprende a Dan, pero Beon le explica que Jeon no es un tonto. Le explica que, hasta ese punto, Jeon lo estaría subestimando, pero si sigue esquivando sus ataques con la espada, no tendrá más remedio que preparar contraataques. Beon entonces menciona que Jeon no tendrá más opción que usar su técnica más poderosa si Dan logra llegar hasta el final. Beon luego le muestra a Dan cómo se ve la técnica. Le explica que la técnica hace que parezca como si un feroz dragón se materializara, y que es un arte marcial que genera un chi de espada masivo. Beon luego sorprende a Dan cuando le dice que no tiene ninguna posibilidad de esquivar el ataque. Beon menciona que es bastante inútil intentar saltar o moverse hacia atrás en un intento por esquivar el ataque. Beon explica que el ataque simplemente crecerá instantáneamente y se tragará todo el estadio. Dan queda atónito después de escuchar todo eso y considera la técnica de espada prácticamente invencible. Sin embargo, Beon le dice que está equivocado. Beon dice con confianza que no hay nada invencible en el mundo. Continúa explicando que la técnica, que es una tormenta de puede parecer perfecta, pero no lo es. En general, la técnica de aniquilación del feroz dragón es un arte marcial diseñado para aniquilar a la mayoría de los enemigos que se asustan por su fuerza increíble o incluso intentan huir. Beon suelta una sonrisa maliciosa al decirle a Dan que solo hay una forma de salir de la situación, y es si Dan sigue avanzando. Y durante la pelea, eso es lo que hace Dan. A pesar de que todas las probabilidades estaban en su contra, entró en la tormenta. Aunque recibió un pequeño corte, continuó avanzando hacia Jeon. Beon ya había preparado a Dan para cada posible resultado. Ya le había dicho a Dan que Jeon reaccionaría de inmediato al hecho de que su técnica había sido expuesta. Sin embargo, Beon le hace saber a Dan que en esa posición, Jeon es vulnerable. Le dice a Dan que aproveche el momento, que use toda su ira contenida y que de un golpe. Dan sigue todo lo que el gran Beon le dijo, y con eso, golpea a Jeon antes de que pueda reaccionar, destruyendo así su espada. Jeon solo puede mirar con sorpresa mientras su espada se hace pedazos justo frente a él. Jeon es derrotado, y después de la batalla, Beon sostiene a Dan para apoyarlo. Mientras todos lo vitorean, Beon le pregunta cómo se siente. Mientras todos celebran, hay algunos que están realmente enojados, y uno de ellos es Gok. Probablemente no puede creer que Dan acaba de ganar la batalla. Beon le pregunta a Dan si se siente emocionado, y en un momento de alegría, Dan dice que sí. Más tarde, Beon entra en su salón de clases para atender a sus estudiantes. Como tenían un trato, Jeon y los otros que se rebelaron no tuvieron más remedio que estar en la clase y aceptar a Beon como su maestro. Mientras Dan sonríe, Jeon frunce el ceño, probablemente todavía sin creer que perdió.
Beon sonríe a la clase, y con esto, anuncia el inicio de su primera clase. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video deja tu like y suscríbete, luego de eso dime en los comentarios cuál fue tu parte favorita del manga. Así que no sean tímidos, no se pierdan en el camino de la vida como cierta persona que está hablando aquí, así que dejen sus comentarios. XD, los estaré esperando y si quieren una segunda parte escriban mango. Nos vemos hasta la próxima.